Sonamos. Ajá, no sé. ¿Me veo? ¿No me veo? No, ahí ya no. Ajá. Ya puse para tu cámara y listo. Okay. ¿Está ahí? Yo interactúo desde Silla Abogados. Hola amigos de Impulso con Causa, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de la hora de Impulsar. Este nuevo proyecto se ha iniciado pensando en traer para ustedes proyectos y temas de interés general y donde tratamos de acercarles respuestas a todos este tipo de problemas que con este nuevo con estos nuevos tiempos se han ido generando. El día de hoy tenemos el tema de retorno a la nueva normalidad, protocolos de seguridad sanitaria. ¿Cuáles son los protocolos que tenemos que tomar? ¿Cuáles son qué medidas y quiénes serán las entidades encargadas de regular todo esto? ¿Cómo acreditar todos estos nuevos protocolos ante las instancias públicas? Y bueno, para todo esto, el día de hoy nos acompañan nuestros amigos de CIA Abogados, despacho jurídico que pues, se han especializado en estos temas. Y nos acompañan el día de hoy la licenciada Wendy García y la licenciada Amparo Cabrales, que nos van a platicar sobre el tema. Hola, licenciada, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien, gracias. ¿Qué tal, qué tal? Pues cuéntanos un poquito sobre CIA, cómo se han ido haciendo de este tema. Claro, bueno, nosotros a raíz de toda la pandemia que está, pues, cambiando la forma de el día a día, nos dimos a la tarea de estudiar cada uno de los lineamientos que han emitido las autoridades con el fin de, pues, estar informados sobre cuáles son las medidas que se deben de acatar para reducir a un máximo los riesgos de contagio en los centros de trabajo. Este retorno, pues, no va a ser como era todo antes, entonces es muy importante que todos estemos informados acerca de cuáles son las nuevas medidas que se tienen que tomar en cuenta en los centros de trabajo para que, pues, reduzcamos a un máximo los contagios. Y pues también cabe señalar que independientemente del riesgo de salud que se tiene que pues preservar, también las autoridades están facultadas para realizar inspecciones, por lo que es muy importante que todas las empresas pues acaten los lineamientos que han estado emitiendo las autoridades y pues se empapen de este tema. Ok, perfecto. Y bueno, nos traen ahorita esta presentación de los retornos a la nueva normalidad. Claro. Con esta información, yo creo que la gente va a tener ya un perfil más amplio y más concreto de todas estas normativas, ¿no? De cómo va a ser este retorno a la reapertura comercial que va a haber. Entonces, ¿te parece si de una vez comenzamos con la presentación que nos traen? Sí, me parece bien. Perfecto. Entonces, permíteme un tantito, vamos a agregarla. Aquí va. ¿Está? Sí, apaga la cámara. Permíteme tantito, tenemos unos detallitos. Un segundito. Okay. ¿Cuál es tu asunto? Ok, ahorita dan un segundito, tenemos unos problemitas nada más para la conexión, pero creo que ya está. Bueno, en esta presentación vamos a dar como los aspectos más generales de los lineamientos que han estado emitiendo las autoridades para retornar a las actividades en los centros de trabajo. Siguiente.
Ok. Ya, perdón, licenciada, ya se ve ahí, ¿verdad? ¿No hay ningún problema? Sí, sí está muy bien. Ok, una disculpa, perdón, tuvimos unos problemas técnicos. Ok. Bueno, aquí vamos a destacar 4 publicaciones que se hicieron en el Diario Oficial de la Federación. La primera el 31 de marzo, que va a ser una clasificación de las actividades económicas en esenciales y no esenciales. Entre las esenciales vamos a encontrar lo que son los servicios de hospitales, servicios de transporte, de logística como es mensajería, alimentos, tiendas de autoservicio y abarrotes y preparación de alimentos. Okay. Y en segundo término se publica un acuerdo que establece las estrategias de reapertura y la implementación de un semáforo epidemiológico. Este acuerdo se publica el 14 de mayo y establece un sistema que va a medir el riesgo de contagio semanalmente y por región, ya sea estatal o municipalmente. El 15 de mayo se publica el acuerdo que adiciona a las actividades esenciales y contempla también los servicios de construcción, de minería y la fabricación de equipos de transporte. Y por último, el 29 de mayo se publican los lineamientos para la reapertura de actividades económicas. Estos lineamientos son de carácter obligatorio y se tienen que aplicar a partir del 1 de junio. Siguiente. En esta etapa de nueva normalidad se va a clasificar o se va a dividir en 3 etapas. La primera que da inicio el 18 de mayo, en la que se establece que aquellos municipios en los que no se tenga registro de contagios y que no tengan vecindad con municipios que hayan registrado contagios pueden reaperturar todas sus actividades con las debidas medidas de seguridad sanitaria. En una segunda etapa que comprende del 18 al 31 de mayo, se prepara para la reapertura de actividades y se amplían las actividades esenciales. Es decir, que ya otros centros de trabajo van a poder estarse reincorporando. En esta misma etapa se emiten los lineamientos técnicos que los centros de trabajo tienen que seguir para poder aperturar. Y por último tenemos la tercera etapa que da inicio el 1 de junio y conlleva la reapertura socioeconómica mediante un sistema de riesgo epidemiológico que más adelante les explicaremos. Siguiente. Bueno, estos lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas lo que van a hacer es establecer medidas específicas para lograr un retorno o la continuidad de las actividades laborales en un entorno seguro. Va a ser un retorno escalonado y tiene que ser de manera responsable. Siguiente, por favor. Okay. Para tener en cuenta cuáles son los lineamientos o las estrategias que se tienen que seguir en los centros de trabajo, es muy importante tener una categorización del centro de trabajo. Esta categorización implica 4 factores que hay que tener en cuenta. El primero sería el tipo de actividad, es decir, hay que identificar si la actividad es considerada esencial o no esencial. Bueno, como les comentaba, las actividades esenciales pues son pues los servicios de salud, los servicios de transporte, de alimentación, y se tiene que considerar evidentemente el giro del centro de trabajo, como son pues los restaurantes, los hoteles, las tiendas departamentales. El segundo factor a considerar es el nivel de riesgo epidemiológico, en el que con base en el semáforo, el riesgo máximo se va a identificar con un color rojo. Cuando haya un riesgo de contagio alto, el semáforo va a estar en naranja, amarillo si el riesgo es intermedio y verde cuando el riesgo sea bajo. Aquí cabe destacar que a pesar de que las actividades no se reincorporen en este nivel del semáforo,
los centros de trabajo ya tienen que estar preparados para cumplir los lineamientos oportunamente cuando se autorice su reapertura. El siguiente factor a considerar es el tamaño del centro de trabajo. Aquí tenemos lo que son 4 subgrupos, que son micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Las microempresas se van a considerar las que tengan máximo 10 trabajadores, sin importar el giro de la empresa. Las pequeñas empresas van de 11 a 30 o 50 trabajadores dependiendo del giro. Las pequeñas empresas, las medianas empresas, perdón, van de 31 o 51 a 100 o 150 trabajadores, mientras que las grandes empresas van de los 101 o 151 en adelante. Las características internas, que es el último factor de categorización del trabajo, es identificar las específicas de los centros de trabajo, como son las áreas que son esenciales para su operación, la infraestructura del centro de trabajo, identificar a los trabajadores que pertenezcan a grupos vulnerables o bien que tengan a su cargo a menores de edad. Hay que tomar en cuenta también que las actividades académicas se van a aperturar hasta que el semáforo se encuentre en verde, por lo que pues tenemos que considerar que las personas que tienen a su cargo menores pues van a tener que hacerse cargo de ellos en tanto no se reaperturen las escuelas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el semáforo más gráfico. Aquí tenemos el nivel de riesgo epidemiológico. Como les comentaba, el nivel rojo es un riesgo máximo. Este semáforo se va a ir actualizando de manera semanal y es en un ámbito estatal o municipal. Cuando el semáforo se encuentre en rojo, solo van a operar las actividades esenciales, y cuando cambie a naranja, las actividades esenciales van a operar plenamente, pero esto siempre tomando en cuenta las medidas de seguridad sanitaria. Las actividades no esenciales van a reincorporarse a su operación, pero de una manera reducida, y los espacios públicos al aire libre van a contar con una reapertura, pero con un aforo reducido. Cuando el nivel de riesgo epidemiológico sea intermedio, las actividades económicas se retoman plenamente, los espacios abiertos con actividad regular y los espacios cerrados van a tener un aforo reducido. Cuando el semáforo cambia a verde, entonces ya reanudaremos todas las actividades de manera pues plena. Okay. Sí. Bueno, aquí tenemos cuáles son las actividades que están permitidas a partir del 1 de junio en función del semáforo. Las escuelas, como lo comentaba, no se van a aperturar hasta que el semáforo se encuentre en verde. Cuando estemos en semáforo rojo, las únicas actividades permitidas son las actividades esenciales. Cuando el semáforo esté en naranja, ya se opera plenamente en las actividades consideradas esenciales, y las actividades no esenciales reaperturan, pero con ciertas restricciones. Esas restricciones implican que los centros de trabajo van a operar aproximadamente al 30% de su capacidad, como son los restaurantes, los hoteles, las estéticas. Van a poder reaperturar, pero no en un 100%. Y las actividades económicas generales, pues son cuando el semáforo cambie a amarillo, ya vamos a tener las actividades tanto esenciales como no esenciales operando plenamente, y también pues los espacios públicos al aire libre van a operar plenamente, mientras que los espacios públicos que sean cerrados van a operar con una reducción. Okay. Y pues bueno, cuando ya estemos en semáforo verde, pues todas las actividades se van a reaperturar
normalmente. Siguiente. Buenas tardes, soy la licenciada Cabrales. Hola, licenciada, buenas tardes, noches. Buenas tardes. Es importante precisar que al día de hoy ya la Ciudad de México está en semáforo naranja, por lo que a partir de esta semana ya se empezaron a aperturar más centros de trabajo, como son tiendas departamentales que se van a abrir, restaurantes con un aforo del 30% únicamente. Por ejemplo, algunas zonas del centro histórico y centros deportivos al aire libre. Es un ejemplo. Cada estado lo va a manejar conforme a su semáforo epidemiológico, dependiendo del número de contagios, de la capacidad que hay en los hospitales, que es lo que va a determinar si está en rojo, en naranja, amarillo o verde. O sea digamos que este semáforo, cada entidad estatal va a ser el que va a regular la apertura de los comercios, de los giros comerciales. Exactamente. Por ejemplo, en Cancún, por ejemplo, ellos ya pasaron a semáforo naranja desde la semana antepasada, me parece, para que se pudieran abrir los hoteles. Pero, por ejemplo, una duda. Por ejemplo, ahorita es a nivel estatal, pero ¿cada municipio también tiene cierta libertad o se rige directamente de lo que diga gobierno estatal? No, también de manera municipal y estatal, o sea, cada negocio tiene que estar muy atento tanto a los lineamientos o avisos que se emita a manera federal, estatal o municipal, porque si en su municipio dicen que todavía no, pues todavía no pueden aperturar. Entonces, tienen que estar muy bien informados, todos los patrones, todos los centros de trabajo tienen que estar informados de todo lo que publique el gobierno en sus distintas esferas. Ajá. Para no infringir pues estas disposiciones. Ok. Muy bien. Entonces, siempre tienen que estar muy bien informados. Ok, perfecto. Y bueno, esa era la duda. Vamos a continuar Continuamos. con la presentación. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una gráfica que establece el tamaño de los centros de trabajo. Como les mencionaba, pues la microempresa va a ser de cualquier giro que tenga máximo 10 trabajadores. En el caso de las pequeñas empresas, si se trata de comercio, va a ir de 11 a 30 trabajadores. Si son industria o servicio, van a considerarse pequeñas siempre y cuando estén en un rango de 11 a 50 trabajadores. Y en el caso de las medianas empresas, siendo un comercio, va de los 31 a los 100 trabajadores. Si son un centro de trabajo que presta servicios, son de 51 a 100 trabajadores. Y si es una industria, de 51 a 250 trabajadores. En caso de las empresas grandes, pues son desde 101 en caso de servicios y comercio, y en caso de industria a partir de los 251. Ok, perfecto. Siguiente. Bueno, aquí vamos a entrar a lo que es el protocolo de seguridad sanitaria. Este protocolo tiene como finalidad que se garantice tanto al personal como al público en general que se van a cumplir estándares que reduzcan los riesgos de contagio asociados al COVID-19. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social señaló que todos los centros de trabajo de manera obligatoria tienen que contar con este protocolo para poder reaperturar y retornar a sus actividades. Okay. Siguiente. Bueno, este protocolo tiene que considerar estrategias generales de control, entre las cuales está la promoción de la salud. La promoción de la salud va orientada a la capacitación y a la organización de los trabajadores para prevenir la propagación del virus en los centros de trabajo. Esto se refiere principalmente
a que se tiene que informar la importancia, por ejemplo, de preservar la sana distancia, que es de 1.5 metros, el lavado adecuado de manos, la manera de estornudar, el uso adecuado de los equipos de protección personal. Y pues esta capacitación se tiene que estar dando continuamente tanto a los trabajadores como a los directivos de los centros de trabajo en su caso. La protección a la salud, pues se refiere como a estas medidas difundidas por el gobierno, que es pues quedarse en casa en la medida de lo posible, cuando no sean esencial salir, evitar pues estar en la calle, mantener la distancia de 1.5 metros en todos los lugares a los que se acude, adecuar las áreas de trabajo poniendo una separación, establecer barreras físicas, tener un control de entrada y salida, un registro de temperatura. Y aquí también se prevé lo que es la salud mental de los trabajadores. Debido a esta situación, pues se ha tenido como mucho estrés y todo esto. Entonces, los centros de trabajo también tienen que prever este ámbito de la salud y ya sea que ellos cuenten con un servicio de salud mental o que sean canalizados a los servicios que brinda el IMSS. En cuanto a la vigilancia y supervisión, se debe de constituir un comité de seguridad y salud que va a tener a su cargo corroborar la correcta implementación de las medidas sanitarias. Este trabajo se tiene que realizar de manera diaria y también semanalmente. Se tiene que llevar un registro de la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, de los insumos que sean suficientes, por ejemplo, el gel, que los baños cuenten con jabón y agua para que se esté lavando frecuentemente las manos, que a los trabajadores se les esté entregando los cubrebocas o los equipos de protección como caretas y pues que las instalaciones estén en las condiciones adecuadas para evitar los contagios. En esta parte es importante precisar que independientemente de si el centro de trabajo va a aperturar ya o no, tenga que brindar capacitación a sus trabajadores. Esta capacitación se le puede brindar de manera gratuita a través de los programas que ya están en la página del IMSS. Son diversos cursos que son gratis, que se pueden tomar por todos en línea. Los trabajadores pueden disponer del tiempo para poderlos tomar. Ya duran 3-10 horas, pero si un trabajador decide tomar hoy 2 horas, mañana otras 2, lo puede hacer y tiene una constancia con valor emitida por el IMSS que sirve para acreditar precisamente que se les está brindando esta capacitación, y es importante que no solo los trabajadores lo tomen, sino también pues toda la sociedad, porque bueno, ahí se establecen las medidas básicas para poder prevenir contagios, para poder disminuir los riesgos, tanto en los centros de trabajo como en la casa, en el hogar y en la calle. También el trabajo de supervisión del comité, como lo decía la licenciada Wendy, va a verificar que realmente todas las medidas que se establezcan en el protocolo sean indispensables o recomendadas, se lleven a cabo en la empresa. Es decir, no basta con que nada más digamos, tengo mi papelito, ya con ese acredito que estoy cumpliendo. No, se tiene que llevar un registro diario y verificar diariamente que se estén implementando de manera correcta en el centro de trabajo. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, medidas de protección a la población vulnerable. Estas medidas van enfocadas a identificar a las personas
del centro de trabajo que estén consideradas dentro de los sectores más vulnerables. Y bueno, aquí recordemos que los sectores vulnerables son las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas que tengan enfermedades respiratorias crónicas, personas con diabetes, con sobrepeso, o como lo mencionaba anteriormente, las mujeres, o bueno, en general la población que tenga a su cargo el cuidado de niños. A estos sectores de la población, una vez identificados, se les tiene que brindar las facilidades para que pues no sea tan arriesgado el acudir al centro de trabajo. En este caso, por ejemplo, sería facilitar lo que es el teletrabajo y, de no ser posible, contar con horarios flexibles que les permitan trasladarse de su casa al centro de trabajo en horarios que no sean hora pico para pues no exponerlos más. Y bueno, tenemos también las medidas de seguridad. En las medidas de seguridad tenemos indispensables y recomendadas. Como lo comentó anteriormente la licenciada Amparo, tanto las medidas indispensables como recomendadas son obligatorias para todos los centros de trabajo. Entre las indispensables podemos mencionar, por ejemplo, la constitución del Comité de Seguridad y Salud, realizar la categorización del centro de trabajo, identificar a la población vulnerable y constatar la correcta implementación de las medidas de seguridad, que, como también lo comentó la licenciada, tiene que hacerse de manera diaria. Y las recomendadas podríamos poner como ejemplo evitar en lo máximo posible las reuniones de trabajo y facilitar que éstas se lleven a cabo de manera electrónica, contar con un programa de salud física y mental, o en su caso pues canalizarlos a los servicios que brindan esta atención, y los cursos de capacitación a los trabajadores que están disponibles en las plataformas del gobierno. Aquí también es importante mencionar que estas medidas de seguridad sanitaria van a depender mucho del tamaño del centro de trabajo, ya que dependiendo de si es micro, pequeña, mediana o grande, los lineamientos señalan cuáles son las indispensables y cuáles son las recomendadas para cada uno. Evidentemente que para las empresas grandes se establecen más medidas indispensables y recomendadas para llevar a cabo, e incluso distintas. Por ejemplo, para un centro de trabajo pequeño o micro, nada más se establece que en los accesos de entrada y salida se pongan jergas con soluciones de hipoclorito de sodio para la limpieza de los zapatos, y otra jerga seca para que se los puedan secar. En cambio, para un centro de trabajo grande sí señalan los tapetes sanitizantes, sensores de temperatura. Entonces va a variar mucho esas medidas del tamaño de la empresa. Igualmente, respecto de la población vulnerable, es importante mencionar que cuando el semáforo rojo estuvo en rojo, o si vuelva a estar en rojo, porque no podemos descartar que aumenten a estas fechas los números de contagio y volvamos a estar en rojo, estas personas harán, si es posible, quedarse en su casa y hacer teletrabajo. Si no se puede, pues tienen de todas formas que quedarse en casa. A partir del semáforo en color naranja, estas ya pueden volver a su centro de trabajo, y el patrón está obligado a identificarlos, a tener más cuidado con ellos para evitar un riesgo de contagio, ya que son las personas vulnerables. Entonces tiene que tener mayores cuidados con estas personas, pero ellas ya en semáforo naranja pueden volver a trabajar. Siguiente. Bueno, aquí, como lo comentamos, dentro de las medidas indispensables está la constitución de un comité de seguridad y salud frente al COVID-19. Este comité deberá de integrarse por representantes de la empresa y de los trabajadores, y en su caso del sindicato, si es que lo hubiere.
se tiene que asentar su integración en un acta de constitución y su principal función es verificar que todas las medidas de protección se lleven a cabo en la empresa de manera correcta. Y pues esta verificación, como ya lo comentamos, es periódica. Y el comité debe encargarse de también estar informado sobre todos estos cambios que se dan en el semáforo y las medidas que se tienen que ir implementando y pues estar capacitando tanto a los trabajadores como a los gerentes y directivos para en este sentido pues tomar las decisiones y las acciones que sean conducentes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el plan para el retorno al trabajo ante el COVID-19. En primera instancia, pues está la planeación, que es realizar la categorización del centro de trabajo y las características específicas del mismo. En cuanto a la información y capacitación, pues tenemos todos estos cursos que se ofrecen. Tenemos que estar también como patrones al tanto de todas las publicaciones que hace el gobierno federal y local para saber en qué momento se va a autorizar la reapertura y a qué porcentaje pueden operar y las medidas que son necesarias implementar. En cuanto a las medidas de prevención de brotes en la empresa, con base en la planeación y en la categorización del centro de trabajo, como bien lo dijo la licenciada, van a ser el número de medidas o las medidas que se van a tener que implementar en el centro de trabajo. No van a ser las mismas las que se tengan que realizar en una microempresa que en una empresa grande. Entonces, estas medidas van en función de la categorización que ya anteriormente pues vimos. Entre las medidas, pues, por ejemplo, podemos mencionar proveer dispensadores, fijar las señalizaciones de distancia entre una y otra persona, tener un filtro de control en la entrada, tanto para trabajadores como para proveedores, y tener un control de temperatura al entrar, separar, por ejemplo, la entrada de la salida, de ser posible con una barrera física. La vigilancia y supervisión, pues, van a hacer las pruebas, van a hacer el trabajo del comité de seguridad. Y es importante señalar que este comité tiene que tener pruebas, en algunas pueden ser documentales e incluso fotográficas, de que se están acatando las medidas de seguridad sanitaria en el centro de trabajo. Siguiente. Y bueno, el protocolo de seguridad sanitaria a grandes rasgos debe de incluir el acta de constitución del comité, los formatos que contemplen la información general del centro de trabajo, que sería la identificación de la actividad, si es esencial o no, y el giro, el semáforo de alerta sanitaria, el tamaño de la empresa, la identificación del grupo de personas vulnerables o que tengan a su cuidado a menores o grupos de sectores vulnerables, las áreas y departamentos del trabajo, los planes, programas y lineamientos, los códigos de ética. Por ejemplo, aquí es importante que haya un código de ética para evitar la discriminación de los trabajadores que hayan sido detectados con COVID o que ya se hayan recuperado, o los casos sospechosos. También se debe de contar con una lista de números de emergencia, así como un registro de contactos de los trabajadores en caso de que ocurra una emergencia sanitaria. Hay que tener un registro de verificación y limpieza diario y el registro de los cursos de capacitación que se proporcionen al personal, así como infografía que se coloque en el centro de trabajo. Siguiente. Bueno, aquí vamos a entrar a la autoevaluación. Esta autoevaluación es obligatoria para las empresas esenciales y no esenciales. Las
actividades no esenciales se consideran las que son auxiliares de las actividades esenciales, es decir, que se necesita de su operación para que, pues a su vez puedan operar de manera adecuada las actividades consideradas esenciales. Aquí, por ejemplo, podríamos considerar, por ejemplo, la fábrica de cartón que pues empaqueta los medicamentos, se consideraría una actividad no esencial. Y bueno, estas empresas tienen que cumplir obligatoriamente la autoevaluación que se presenta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los requisitos, bueno, las etapas para completar esta autoevaluación es requisitar el documento denominado autoevaluación de protocolo de seguridad sanitaria y llenar los datos generales de la empresa en la plataforma del gobierno, que es www.gov.mx/nueva normalidad, y cumplimentar la carta compromiso que se llena bajo protesta de decir verdad. Siguiente. Siguiente, por favor. No, esa. Bueno, con base en la información que proporcionen las empresas, el IMSS va a emitir un resultado de manera inmediata, es decir, no mayor a 72 horas de que se realizó la evaluación, en el que puede ser en 3 sentidos. El primero es que se apruebe el protocolo de seguridad sanitaria, lo que implicaría que se puede dar inicio a la reapertura de sus operaciones. No concluyente, el IMSS está facultado para requerir más información del centro de trabajo, pudiendo recabar más información de diferentes aspectos o incluso el protocolo en su totalidad. Y si resulta no concluyente, es decir, si el IMSS requiere más información, no se puede aperturar o reiniciar las operaciones en tanto no sea aprobado. En caso de que sea denegado, la empresa tendrá que reiniciar el proceso y aportar de nuevo el protocolo de seguridad sanitaria para su análisis y pues no podrá reincorporarse a sus actividades. Al día de hoy ya el instituto de manera automática está aprobando casi todas las autoevaluaciones. Sin embargo, si después se percata que el protocolo de seguridad sanitaria que se sube a su página en PDF le falta el cumplimiento de alguna medida, puede inspeccionar, puede ir a verificar que realmente lo esté llevando a cabo y si no lo hace va a sancionar. Es por ello que todos los centros de trabajo deben de contar con su protocolo. En la Ciudad de México, por ejemplo, en la Gaceta Oficial se publicó que todos los negocios tienen que tener con su autoevaluación ante el IMSS, es decir, que en la Ciudad de México sí es obligatorio para todos, sean esenciales o no esenciales, pues van a necesitarlo para poder sacar ellos también en todos los centros de trabajo su carta compromiso y la deben de pegar en el centro de trabajo para que toda la gente, tanto trabajadores como clientes o usuarios, vean que el negocio está cumpliendo de manera legal con estas disposiciones. Es por ello que es importante que todos cuenten con este protocolo de seguridad sanitaria. Siguiente. Una pregunta, nada más, me quedé con una duda, perdón. Nada más, aquí, ¿cada cuánto se tiene que subir el protocolo ante el IMSS o sea, actualizarlo? ¿Cada cuánto hay que enviarlo? Solo es por una ocasión. Este protocolo, bueno, sí, esto ya se tenía que haber hecho para todos los centros de trabajo desde el 1 de junio. Sin embargo, si aún no han aperturado, bueno, están a tiempo de hacerlo, porque una vez que lo hagan, ya deben de contar con este protocolo y por tanto también la autoevaluación ante el IMSS, que es única. Se sube ese protocolo, que es un documento que incluso el mismo IMSS proporciona para que los trabajadores los llenen, y se tienen que también subir las pruebas tanto documentales como fotográficas de que se están cumpliendo con las medidas. Ya ahí el IMSS va a revisar, de acuerdo con esa documentación anexa, si realmente se está cumpliendo o no.
y si se percata que falta algo o no se cumple con algo, va a inspeccionar. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, Continuamos. veamos. Bueno, aquí como lo comentaba la licenciada Amparo, las autoridades federales están facultadas para realizar inspecciones. Puede ser la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el IMSS o incluso la Secretaría de Salud, por lo que se debe de acreditar que se están cumpliendo con las medidas sanitarias de manera adecuada, por lo que ya hemos reiterado que se tiene que documentar esta verificación por parte del comité diariamente. En caso de que se llegue a encontrar que un centro de trabajo no está cumpliendo con estas medidas, se puede multar o incluso puede derivar en la clausura del centro de trabajo. Okay. Las inspecciones son periódicas, o sea, no están limitadas a que sea una sola inspección por centro de trabajo. Ok. Pero no hay una fecha como tal. No tienen una fecha, o sea, en cualquier momento están facultados para realizar las inspecciones. ¿Y la autoevaluación se hace solamente ante una institución o se tiene que hacer ante la Secretaría del Trabajo, otra ante la de La Previsión Social? autoevaluación se realiza ante el IMSS, Ok. pero la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social están facultadas también para realizar las inspecciones, no nada más el IMSS. Pero con base en la autoevaluación que dicte el IMSS. Sí, están coordinados en cuanto a información, pero incluso si la Secretaría del Trabajo se le ocurre, incluso para irte a inspeccionar por otras cosas y ve que algo te hace falta, te va a inspeccionar. Ok. Muy bien. Ok. Y en multas, clausuras. Ok. Y las multas obviamente van variando según la actividad y según lo grande de la empresa, ¿no? Las multas varían dependiendo de la violación. Eso es muy subjetivo respecto de la autoridad, ya que algunas veces, no sé, varía si te falta por cumplir una medida o si te faltan por cumplir 10 medidas. Cada una la va a sancionar de manera independiente. La Ley Federal del Trabajo en el 994 establece una base para poder imponer multas. Sin embargo, pues varía dependiendo de la capacidad económica también de la empresa, del número de trabajadores, en fin. Pero eso es muy subjetivo. Ok, perfecto. Ok. Y La clausura, pues evidentemente sería no cumplir, ¿no? No tener el protocolo de seguridad, y pues evidentemente no puede estar funcionando o operando el centro de trabajo, porque no está tomando las medidas necesarias para disminuir un riesgo ante esta emergencia sanitaria. Y ya la clausura igual, ¿no? Me imagino que dependiendo de el tipo de sanción o de en lo que tú hayas incurrido, ya va el tiempo y todos lo que implica toda la clausura. Sí, la clausura, como lo mencionaba, es no cumplir, no llevar a cabo nada de lo que hemos estado diciendo. Eso llevaría a una clausura. Ok, perfecto. Claro que sí. Siguiente. Bueno, esto fue a grandes rasgos los servicios que estamos ofreciendo nosotros, que es un manual con todos los formatos que integran el protocolo de seguridad sanitaria y una asesoría personalizada con base en todo lo que implica la categorización del centro de trabajo, así como las características específicas de cada empresa. Lo que nosotros mencionamos ahorita son rasgos generales que tienen que cumplir, pero es importante mencionar que hay lineamientos muy específicos con base en el giro de las empresas. Entonces, pues la asesoría personalizada es indispensable, básicamente.
Entonces, les dejamos nuestros datos de contacto, que sería el correo clientes@cya-abogados.com y w.garcia@ciaabogados.com, y nuestra página web, que es www.cia-abogados.com. Ok. Hola, licenciada, pues, la verdad, muy, muy interesante todos los puntos que nos están señalando. Creo que a todos, ¿no? A todos los giros, desde el más pequeño hasta el más grande, pues vamos a tener que llevar a cabo todos estos protocolos de seguridad sanitaria. Y de alguna forma, pues, tener que ir modificando nuestros hábitos laborales, ¿no? En todos los aspectos, ya que, bueno, pues si vamos a tener estas nuevas normativas, tenemos que irnos apegando a todas ellas. Así es, sí, es algo que sin duda alguna todas las empresas y los centros de trabajo tienen que cumplir, y pues evidentemente mientras no se controle esta pandemia, va a ser algo que va a persistir. Entonces es importante que estén bien asesorados y que implementen bien las medidas de seguridad sanitaria para evitar pues un riesgo mayor en su centro de trabajo. Ok, sí. Porque incluso aunque estemos en semáforo verde, que ya sea algo como cotidiano, estas medidas se van a tener que seguir haciendo. Exacto. Básicamente hasta que no exista una vacuna que nos prevenga del COVID o que nos cure, porque pues no se sabe si va a disminuir o aumentar, es muy variable. Entonces Sí. vamos a tener que estar viviendo con esto pues por algún tiempo. No, pues sí. Y fíjese, me están llegando algunas preguntas. No sé si nos las pudieran responder. Claro. Miren. Fíjate, por aquí me preguntan, ¿las personas físicas también están obligadas a contar con el protocolo? Sí, tanto personas físicas como personas morales están obligadas a contar con este protocolo y en su caso a hacer la autoevaluación, porque como decíamos, lo que se busca es aminorar este riesgo de contagio, es decir, que sí se tengan medidas de seguridad y de salud para el bien no solo de los trabajadores y del propio patrón, sino de toda la sociedad, todos los que vamos a restaurantes, a tiendas departamentales, bueno, infinidad de cosas, para que nosotros también nos sentamos de alguna manera seguros al acudir a un establecimiento. Ok. Mira, me preguntan también por aquí, ¿es anual o cada cuánto se debe renovar ante las instituciones la constancia? Creo que ya No, nos es único. Esta autoevaluación es única. No se tiene que estar haciendo solo por una ocasión. Lo que sí se pueden estar haciendo por parte de las autoridades son las inspecciones para verificar o no que se hayan implementado correctamente esas medidas. Queda al arbitrio de ellas el hacerlas o no hacerlas, pero mientras sí o mientras no, pues se tiene que cumplir. Ok. Mira, también me preguntan, si tengo sucursales en distintos municipios dentro de un estado, ¿puedo aperturar todos? Bueno, los puede aperturar dependiendo de la actividad a la que ¿Sería se cuestión de semáforo? y de acuerdo al semáforo, exactamente, porque si de un color y en otro de otro y su actividad todavía no la puede aperturar en uno, pues no la va a poder hacer en el mismo momento. Ok. Por eso es que todos los patrones tienen que estar informándose diariamente, viendo la conferencia, para estar viendo toda la información que se da, y cada viernes, que es cuando se actualiza el semáforo, estar atento a qué color está y qué actividades se van a poder aperturar a partir de esa fecha. Fíjate, eso es muy interesante. Bueno, yo la verdad desconocía que era cada viernes cuando se actualizaba el semáforo. Entonces, cada semana, cada viernes va actualizándose y dependiendo ya de ese color de semáforo,
ya se van dando a conocer qué empresas pueden ya aperturar y quiénes no. Exactamente, qué tipo de actividad ya puede abrir y cuál no. Ok, entonces es muy bueno saberlo que cada viernes. Me preguntan también por acá, en CIA brindan el servicio para que las empresas tengan estas medidas. Sí, bueno, ahora sí que esta información precisamente es para brindarles, si estuvieran interesados, la asesoría personalizada dependiendo de cada centro de trabajo y estarles ayudando con esta autoevaluación y con su protocolo de seguridad sanitaria, proporcionándoles los lineamientos, los programas de capacitación y los formatos que tienen que estar llevando diarios. Y bueno, ya nada más tendrían que adecuarlos a su centro de trabajo, porque bueno, ellos son los que cuentan con la información de sus áreas de producción, de sus oficinas administrativas. Ellos ya tendrían que estarlo adecuando, pero nosotros proporcionaríamos de manera básica todos estos formatos que de manera obligatoria tienen que llevar a cabo. O sea que básicamente ustedes los van llevando de la mano para que todos ustedes, para que ellos realicen todo este protocolo de forma correcta, ¿no? Para que no tengan precisamente ninguna multa y no caigan en ninguna sanción. Exactamente. Okay. Muy bien, muy bien. También me preguntan por acá. Las empresas o comercios deben instalar medidas para los trabajadores, pero en sus instalaciones. Nos comentaban hace ratito que tenían que tomar medidas, ¿no? También para la población vulnerable. Pero sí, también dentro de las instalaciones se deben de tomar medidas o son solo medidas como preventivas. No, se tienen que hacer, son las medidas de ingeniería. Ajá. Cada centro, por ejemplo, hace rato poníamos un ejemplo de las jergas, por ejemplo, para que los que entren se limpien los zapatos, pero también tiene que haber dispensadores de alcohol, dispensadores de toallas desechables, jabón, desinfectante, dependiendo de cada centro de trabajo, poner o no barreras físicas, poner señalizaciones de 1,5 metros de distancia entre cada persona, entre los propios trabajadores, marcar dónde van a estar cada uno de los trabajadores desempeñando sus actividades, ventilación. Por ejemplo, también si son restaurantes, las mesas igual deben de estar con una separación prudente de 1,5 metros, no ser mayores a 4 personas las que estén en dicha mesa. Es decir, sí hay medidas que tienen que estar poniendo, incluso también infografía. La infografía son aquellas letreros que te dan una información. Por ejemplo, tienen que estar señalando cómo deben de toser, cómo deben de lavarse las manos, ponerse el alcohol, estar brindando esta información a todos los trabajadores y pues también en dado caso a los clientes. Okay. Pero sí se tienen que instalar. Perfecto. Contar con un termómetro también, porque bueno, va a ser obligatorio tomar la temperatura. ¿Para todas las empresas o los rubros? ¿O solamente sí, para restaurantes y, no sé, hoteles? Para todos. Típico. Para todos, o sea, este control es para los trabajadores, es decir, que si un trabajador en la entrada te llega con más de 37,5 de temperatura, ya no lo puedes dejar entrar, porque ya es un síntoma. Entonces ahí ya dependiendo de cuántos síntomas tenga, además de la temperatura, ya sea tos seca, dolor de cabeza, incluso dolor estomacal, para casos más graves que le cueste trabajo respirar, lo tendrán que remitir a su casa o en su caso al IMSS a que lo revisen. Las escuelas también. Desde la entrada se tiene que hacer un filtro para evitar precisamente que estos trabajadores que en dado caso vayan con algún posible síntoma entren y contagien a los demás. Entonces, tanto pequeñas como grandes tienen que tener este filtro con un termómetro
Evidentemente para las chicas puede ser un termómetro más sencillo que para las grandes que sí ya piden un termómetro láser o sensor de distancia y de temperatura, pero todas tienen que contar con este. Y para las grandes también tienen que contar con una unidad, con un cuarto, con una habitación, donde puedan remitir a estas personas y estén aisladas de las demás. Porque muchas veces no nada más la temperatura será al ingreso del centro de trabajo, sino también puede ser que esté una persona trabajando, desempeñando sus actividades y se empiece a sentir mal en ese momento. Entonces se le toma la temperatura, se le revisa y se le va a aislar en este cuarto para evitar que se contagien todos los demás. Para las escuelas también van a llevar también este tipo de mecanismos, ¿no? De seguridad y de protección. Sí, más para las escuelas porque pues están en primarias, kinder, pues los niños, que incluso esta actividad pues todavía no se va a reanudar, no está programada para que ya se abra. O sea que todas las escuelas, todos esas actividades comerciales todavía tienen, pues, digamos, tiempo para empezar a checar todo esto, a gestionar todos estos protocolos. Exacto, por ejemplo, para las empresas que todavía, digamos, no están contempladas, por ejemplo, para abrir, ya lo pueden ir viendo para que el día que el gobierno diga ya la próxima semana pueden abrir, ellos ya lo tengan listo y puedan aperturar sin ningún problema. ¿Y hay algún tiempo, por ejemplo, el gobierno da algún tiempo para que todas estas empresas, escuelas, restaurantes, actividades que a lo mejor son pues relativamente de las primeras que van a empezar a abrir, cumplan con todos estos protocolos, o es automáticamente ya cuando digan ya, no sé, en agosto, por poner una fecha, ya tienen que estar todos establecidos, o pueden contar con cierto tiempo para empezar a gestionar todo esto? No cuentan con tiempo. Ya una vez que ellos, de hecho, esto estaba desde el 1 de junio, ya todos los centros de trabajo estaban casi obligados a ya tenerlo. La Ciudad de México, si no mal recuerdo, señaló que a partir del 15 de junio. Pero bueno, si eres una empresa o un centro de trabajo que todavía no ha abierto, bueno, pues no estás incurriendo en ninguna falta. Pero si el día de mañana tú ya quieres abrir, ya lo tienes que tener. Entonces no es de que abro y voy a ver si en una semana ya lo tengo. No, ya una vez que yo abra ya lo debo de tener listo. O sea que es importante entonces que desde ahorita ya empecemos ya a realizar todos estos protocolos. Exactamente, es importante que ya pues todos empiecen a ponerse las pilas y tenerlo listo. También me preguntan por aquí también, ¿cuánto puede llegar a costar una multa por no traer, por no tener el protocolo? Es lo que comentaba hace rato, va a ser muy variable. Un estimado o un parámetro que podemos tomar en cuenta es el que señalaba de la Ley Federal del Trabajo. Uh-huh. Pero es muy subjetivo porque dependiendo de las medidas en que yo esté infringiendo, así la autoridad me va a sancionar. Una puede ser, no sé, 20,000. Pero si le vas sumando que te falta mi programa, que me falta mi filtro en la entrada, que me falta entregar cubrebocas. Por ejemplo, es una obligación del patrón entregar los cubrebocas a sus trabajadores. Y eso como mínimo, dependiendo de la actividad. Puede ser que tenga que entregar gogles o caretas si tienen que estar en contacto con otras personas. Tienen que cumplir los patrones con entregarlo. Entonces, si le vamos sumando por cada una que no llevo yo a cabo, pues sí es una cantidad muy representativa. Ahorita comentabas, ¿no?, que era obligación del patrón. ¿Y hay alguna también obligación del trabajador? Pues cumplir con todas las medidas que tu patrón está implementando. Respetarlas. Si te pide que te capacites, lo tienes que hacer, tienes que cumplir. También, por ejemplo, esta obligación, oye, me siento mal, tengo síntomas, tengo que reportarlo al patrón. Y estos también se encuentran obligados a tramitar su incapacidad ante el IMSS. El IMSS está tramitando incapacidades sobre COVID de manera digital. No es necesario ir a tu clínica
para que te pueda expedir esta incapacidad. ¿Por qué? Porque lo que se busca es disminuir los contagios, ¿no? Entonces, si uno va a una clínica, incluso dice, ay, qué miedo, ¿no? Porque a lo mejor ahí ya hay alguien contagiado. Entonces, de manera digital uno puede tramitar esta incapacidad. El IMSS evidentemente hace preguntas específicas para ver si realmente tienes los síntomas que corresponden al COVID. Y si lo determina que sí, te expide tu incapacidad y evidentemente esta incapacidad pues la tienes que entregar a tu patrón. Porque si tú dices, ay, me siento mal, pero no acreditas realmente que tienes COVID o que estás enfermo, pues te van a descontar. Oye, una pregunta, perdón. ¿Y esta capacidad, cuánto tiempo tiene para recuperación o no sé, el tiempo de... Pues está programado que son 14 días alrededor, en promedio, ¿no? Para alguien, digamos, sano, que no tiene estos factores de vulnerabilidad como hipertensión, obesidad, diabetes o mujeres embarazadas. Un promedio son 14 días, pero bueno, ya si es una situación grave, ahí sí ya tienen que ir al IMSS y pues posiblemente hasta los internen. Pero eso ya dependerá pues del médico, ¿no? De la valoración que les dé. Ok, perfecto, perfecto. Oye, súper, súper interesante toda esta información que nos están brindando. También comentar por ahí un taller que se pudiera dar, algún taller en donde que ustedes puedan brindar. Sí, claro que sí, podemos dar un taller ya con algunas medidas más específicas. Por ahorita, bueno, fue de manera muy, muy general, pero claro que sí, se puede programar un taller que estaremos impartiendo para detallar todas estas medidas que deben de tomar, cada una de manera un poquito más desglosada, para que pues estén informados, porque de eso se trata ahorita, de estar todos informados y evitar que esto vuelva a crecer. Claro. Y bueno, también a nosotros nos encantaría y poder ahí participar y no sé si por ahí también, ya que tengan el taller, pues poderlo también difundir también por nuestras redes y poder participar también con ustedes. Sí, claro que sí, con todo gusto lo hacemos. Claro que sí. Oye, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, licenciadas. Muchas gracias por su tiempo. De verdad, creo que fue súper importante toda esta información que nos han dado. Creo que han aclarado muchísimas dudas que han surgido alrededor de toda esta nueva reincorporación al ámbito comercial. Y pues la invitación está abierta, ¿no? Para que en un futuro podamos hacer otra videoconferencia y que nos platiquen un poquito ahora qué tal, cómo han visto ahora con esta nueva reapertura, cómo se están dando, si efectivamente todas las empresas se están cumpliendo o no se están cumpliendo, cuál es no sé, el punto, el talón de Aquiles donde se está fallando más, la respuesta que han tenido, todos estos comentarios que a lo mejor en un futuro van a surgir. Sí, claro que sí, lo podemos ir platicando. De hecho, ya hace como 3 semanas, la Secretaría del Trabajo informó que casi el 40% de las que estaban abiertas solamente cumplían, el otro 60% no cumplían, incluso fueron clausurados muchos de ellos, precisamente por no cumplir con esto. Porque es muy importante para pues, reducir el riesgo de contagio. Entonces sí ya hay más o menos un estimado, pero bueno, por ejemplo en la Ciudad de México ahora que se van a partir de ayer se empezaron a aperturar más negocios, pues habría que ver ahora cuántos cumplen realmente con estos lineamientos. Y seguramente las instituciones van a estar al pendiente de todo esto, ¿no? Para que no volvamos a caer en un foco rojo y todas estas cuestiones. Claro, porque como les decía, o sea, ahorita ya estamos en semáforo naranja, pero si no cumplimos con la sana distancia, si decimos, ay, voy a salir sin mi cubrebocas, no pasa nada, pues evidentemente vamos a volver a regresar al semáforo rojo y otra vez es cerrar y, en fin. Entonces, aquí la idea, pues, es ir progresando, ¿no? No rezagarnos, no retroceder.
Por ahí vi, por ejemplo, en España, me parece que así fue. O sea, una vez que dejaron salir a la gente, toda la gente se dejó ir y volvieron a regresar, o sea, porque no tomaron las medidas. Incluso hay una nota de un Zara que el primer día que abrió ya tenía filas enormes de gente. Entonces, no es eso. La gente debe de tomar en serio esta situación y cumplir con lo que nos dice el gobierno, tanto local como federal. Okay. Una pregunta nada más, nada más para recordar. ¿Cuáles son los comercios que van a aperturar, digamos, de forma, los primeros en aperturar todo su comercio? Bueno, aquí en la Ciudad de México, Los comerciales, perdón. ajá, por ejemplo, a partir de ayer, ya fueron, por ejemplo, las trabajadoras del hogar ya podían empezar a acudir a sus centros de trabajo, el comercio, el menudeo, actividades deportivas, siempre y cuando sean al aire libre y de manera individual. A partir de hoy, por ejemplo, el centro histórico, con un programa especial que también publicó el gobierno, me parece que solo habilitó calles para peatones. Pero por ahí también ya estaba viendo una noticia de que igual toda la gente ya que se enteró que abrió el centro histórico, ya como conocemos el centro, súper lleno. Entonces, no se trata de eso. A partir del 1 de julio, los restaurantes a un 30 o 40%. Igual ya se emitieron lineamientos para restaurantes. Es mucha información porque estos lineamientos que nosotros explicamos el día de hoy son a manera general y federal. Pero por cada actividad, por ejemplo, restaurantes, gimnasios, escuelas, hoteles, se están publicando también lineamientos específicos que debe de cumplir cada uno. Entonces, por ejemplo, restaurantes, lo que decía hace rato, las mesas, solo máximo 4 comensales. Los menús que no sean en físico, sino que sean digitales. Que la forma de pago sea a través de tarjeta bancaria. O, por ejemplo, también en la Ciudad de México no permiten los buffets de comida para evitar que se aglomere ahí la gente. O sea que estas medidas entonces sí son, digamos que sí van a modificar mucho todavía la reapertura de todos estos giros, ¿no? Lo que exactamente. Los menús, el hecho de los restaurantes que manejan buffets, la cantidad de personas. Entonces, digamos que sí va a haber una reapertura, pero va a ser de una forma pues totalmente distinta. Totalmente distinta a la que ya se tenía acostumbrado. Sí, de momento a nivel naranja sí está más restringido. Okay. Como les decía, por ejemplo, los restaurantes a un 30%. Por ejemplo, tengan área de juego para los niños va a estar cerrada. O, por ejemplo, aquellos que hacen banquetes, ¿no? Porque hay restaurantes que hacen eventos, pues esos tampoco se pueden llevar a cabo todavía por el aglomerado de gente. Entonces, también ya se van a poder aperturar tianguis, mercados sobre ruedas, estéticas, peluquerías, y a partir del 6 de julio también tiendas departamentales o centros comerciales, pero a un 30%. Okay. No es de que pueda entrar ya toda la gente, no, va a ser a un 30%. Y deben de contar con estas medidas que estamos mencionando. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, licenciadas, muchísimas gracias, de verdad. Creo que, repito, la información que nos dieron fue muy, muy, muy buena, muy interesante. Y pues la invitación está abierta para que nuevamente nos vengan a platicar y pues nos compartan un poquito su forma de ver, ¿no? De cómo ha sido este retorno a las actividades comerciales y que nos sigan dando estos tips tan interesantes a todos. Sí, claro que sí, los invitamos también, si se quedaron con alguna duda, algún comentario, nos escriban a los datos de contacto que están ahí en la pantalla. Con gusto los atendemos, les resolvemos sus dudas y de igual forma, si requieren los servicios, de la misma manera estamos abiertos a proporcionárselos y se pongan en contacto. Y muchas gracias igual por este espacio que nos brindaron.
No, al contrario, gracias a ustedes, de verdad, de muchísimo aporte toda la información que nos vinieron a compartir. Y pues bueno, les agradecemos por esta plática. Y a todos los que nos vieron o nos están viendo o nos van a ver, pues seguimos la próxima semana. Ya estaremos avisando el tema de nuestro siguiente invitado. Y muchas gracias por todo. Yo creo que aquí terminamos la presentación. Gracias nuevamente, licenciadas. Muchísimas gracias. Licenciada Cabral, licenciada Wendy, mil gracias. Y pues que pasen un muy bonito regreso, que tengan un excelente regreso a las actividades laborales. Claro que sí, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos vemos.